Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile, que muestra que el Banco Central cumplió perfectamente lo que esperaba todo el mercado. Una nueva baja en la tasa de interés, de eso no había ninguna duda, pero había ciertas diferencias en cuanto a la magnitud de este recorte. En definitiva, fue 75 puntos base, es decir, la dejó en 9,5%. La mayor parte del mercado esperaba esa magnitud de recorte, pero estaba bastante igualado con quienes pensaban que podía ser un poco más, de 100 puntos base, tal como fue en el primer recorte de este ciclo en julio. Veamos cómo ha sido entonces la evolución de la tasa de interés en el último año y medio, cuando, recordemos, llegó al 11,25%. Lo mostramos acá, en la siguiente gráfica, que ustedes ya deben conocer de memoria. Miren, ya está lejano el julio del 2021, cuando el Banco Central tenía la tasa en 0,5% y empezó esta tendencia alcista muy pronunciada que terminó, recordemos, en octubre pasado, cuando quedó fija en 11,25%. Así se mantuvo sin cambios hasta julio, cuando la bajó a 10,25%. Y acá hacemos suma al fondo para ver el número. Eso es. Así está la tasa de interés desde hoy, 9,50%, y se va a quedar así hasta octubre. Va a ser solamente un mes, cuando nuevamente se reúne el Consejo del Banco Central y nuevamente baje la tasa de interés, porque este va a ser un proceso que va a continuar. Y así lo dice textualmente el Banco Central. Pasamos a revisar lo más destacado del comunicado luego de la reunión de los consejeros del ente emisor. Ahí lo vemos. Es bastante más largo el comunicado, pero esto es lo más importante. El escenario macroeconómico ha evolucionado acorde con lo anticipado, proyectándose que la inflación convergerá a la meta de 3% cuando en la segunda parte de 2024, es decir, en el segundo semestre del próximo año, la inflación anual, es decir, sumando los últimos 12 IPC, va a estar en 3%. Esa es la nueva estimación del Banco Central. Y de materializarse las proyecciones del escenario central del IPOM de septiembre, que va a ser mañana, en el corto plazo, es decir, en las próximas reuniones, la tasa de política monetaria continuará la trayectoria delineada en la reunión previa. Ese continuará la trayectoria delineada es equivalente a decir que va a seguir bajando la tasa de interés. Veamos algunas de las reacciones del mercado luego de la decisión del Banco Central. Será difícil que el Banco Central pueda lograr el objetivo de 8% de tasa de interés de aquí a fin de año, aún quedándole 2 reuniones, porque el contexto ha cambiado desde que empezó la reducción de tasas de interés, principalmente en lo que se refiere al dólar, que ha subido más de un 8% desde los mínimos de julio, y por otro lado la inflación subyacente y la inflación estructural sigue todavía muy alta, sobre el 9%. Por ende, el Banco Central tiene muy difícil la misión de seguir bajando la tasa de interés en un contexto que todavía amenaza con un rebrote inflacionario. Respecto al dólar que decía Arturo Frey, tiene un argumento, porque en los últimos 2 días el dólar subió 25 pesos. Cerró de hecho este martes en 875, su mayor valor del año. Y todos los indicadores hablan de que esa tendencia alcista seguiría. Sigamos revisando comentarios de mercado, esta vez de Fintual, luego de conocer la decisión del Banco Central. La única disyuntiva que tenía el ente emisor era la magnitud del recorte, es decir, si la bajaría 75 o 100 puntos base. Ya vimos que fue 75 puntos. En el informe de política monetaria que se publica mañana, esperan que el Banco Central mantenga el corredor de tasas para lo que queda de este año, es decir, que señale finalizar este 2023 con una TPM en torno a 8%. Por supuesto que esta es la noticia más importante de la agenda económica de este martes. La seguimos analizando acá en la conversación con el economista jefe de Santander, Claudio Soto, que está en contacto de CNN Chile. Claudio, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto estar aquí contigo. Claudio, ¿ustedes en Santander también esperaban que fuera un recorte de 75 puntos base? Sí, era lo que efectivamente esperábamos. Considerábamos que hay espacio para recortar más la tasa, pero veíamos que consideraciones más bien tácticas y de gestión de riesgo podían llevar a un recorte algo menor de lo que fue la reunión previa. Algo menor, recordemos que fue 100 puntos base. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer en las próximas reuniones en octubre y en diciembre?
algunas encuestas hablan de que en octubre volvería a ser incluso más agresivo que la primera vez, que podría bajar a 125 puntos base y luego en diciembre volver a un 75 puntos base menos como fue la de hoy día. Es decir, todavía para las próximas reuniones hay distintas visiones sobre la magnitud del recorte. No que la vaya a seguir bajando, eso es un consenso, sino que en la magnitud. Sí, mira, lo más probable es que el Banco Central recorte en octubre y en diciembre de manera agresiva. En total deberían ser entre 150 y 175 puntos base de recorte repartido en estas dos reuniones. El timing exacto puede que dependa más bien de los datos que vayan saliendo, pero estamos hablando de dos recortes sustantivos, con lo que la tasa llegaría a fin de año entre 8 y 7,75 aproximadamente. Por ahí alguien decía que era difícil que la tasa llegara al 8, yo creo que no. Yo creo que la tasa va a llegar al 8 o incluso por debajo del 8, porque lo cierto es que la inflación viene a la baja, la economía está muy débil y los riesgos para la inflación todavía son bastante acotados. Así que hay espacio para bajar la tasa y eso de alguna manera se va a ir materializando en la reunión de octubre, que podría ser otros 75 puntos base, y luego en la reunión de diciembre, donde podría ser recorte incluso algo mayor de 100 puntos base, o podría ser a la inversa, en octubre 100 puntos base y en diciembre 75 puntos base. ¿Crees, Claudio, que la apreciación del dólar en el último tiempo, incluso con la intervención del Ministerio de Hacienda al llevar cerca de 2.000 millones de dólares al mes para que también bajara el tipo de cambio, y obviamente para generar ingresos para el fisco, incluso con esa intervención el dólar ha seguido subiendo, subió en los últimos 2 días 25 pesos. ¿Tú todavía lo ves al tipo de cambio como un factor acotado de presión inflacionaria? Mira, es interesante la discusión del tipo de cambio porque están pasando varias cosas acá. Primero que nada, una clarificación. Lo que hizo Hacienda fue básicamente anunciar que ellos van a liquidar dólares, pero esto es lo que hacen habitualmente. Recordemos que el fisco tiene ingresos en dólares provenientes de la minería y los gastos son principalmente en moneda nacional. Por lo tanto, ellos habitualmente todos los años tienen que liquidar dólares. Lo que ocurrió acá es que lo hicieron a través de un anuncio, pero esto no es algo atípico. Por lo tanto, yo no lo llamaría esto una intervención. Además, hay que recordar que por el otro lado, el Banco Central sí está comprando dólares para acumular reservas, para tener liquidez en moneda extranjera. Así que yo, en ese sentido, no daría tanta importancia al anuncio de Hacienda, en el sentido que es algo que se hace habitualmente. Por otra parte, los movimientos del tipo de cambio están reflejando factores tanto locales como internacionales. El propio Banco Central, en el comunicado recién, acaba de decir que la depreciación se debe, por una parte, a un menor diferencial de tasa, eso es un factor más bien local, pero también al menor apetito por riesgo que hay en los mercados internacionales, y eso es un factor global que ha llevado a un fortalecimiento del dólar a nivel internacional y como correlato a una depreciación del peso. Y aquí es interesante hacer notar que el propio Banco Central ha señalado que cuando la depreciación de la moneda obedece a factores más bien globales, el impacto en los precios es más acotado. Por lo tanto, parte de esta depreciación que hemos visto en el peso no necesariamente se va a ver reflejado en mayores presiones inflacionarias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que lo que hizo Hacienda no fue una intervención, pero sí produjo una baja importante del dólar cuando lo anunció. Y si de no ser por ese anuncio, probablemente el dólar ahora estaría en 900 pesos. Entonces, a juicio tuyo, y tal como lo decía el Banco Central, exactamente, si son por factores externos, entonces no se traduciría o no se llevaría a precios internos, lo que sí tendría costo inflacionario. Efectivamente, si es que la depreciación del tipo de cambio obedeciera a factores locales, como fue, por ejemplo, el movimiento que se produjo con los retiros de los fondos de pensiones, que fue uno de los factores que llevó al alza inflacionaria, en ese caso, obviamente, la depreciación que hemos visto, que es de un 8% aproximadamente, podría implicar algo más de inflación. Pero dado que esta depreciación tiene un componente internacional importante, el efecto inflacionario es menor. Además, hay que tener en cuenta que dentro de los factores globales que están incidiendo en la moneda está la caída en el precio del cobre. Y eso en el corto plazo genera una depreciación de la moneda que podría acelerar en algo la inflación, pero la caída en el precio del cobre también genera un efecto negativo sobre la actividad económica hacia adelante. Y es un efecto más bien deflacionario de mediano plazo. Así que yo creo que el tema cambiario es un tema que obviamente hay que estar monitoreando.
es un tema que puede generar algunos riesgos de corto plazo, pero no debiese incidir mayormente en las decisiones de mediano plazo del Banco Central. De acuerdo a tu análisis, entonces, mañana en el informe de política monetaria de septiembre no debiéramos tener ninguna sorpresa mayor, alguna corrección, por ejemplo, un poco más de crecimiento respecto o al ajuste que tiene que haber en el rango de crecimiento y también algo menos de inflación del último IPOM por ahí, pero no una sorpresa que llame la atención. Mira, en general, los últimos dos comunicados, el Banco Central ha reafirmado que los datos van más o menos en línea con lo que ellos habían proyectado en los IPOM anteriores, por lo tanto, no debiésemos tener grandes cambios. Yo lo que pienso que va a ocurrir mañana es que el escenario de crecimiento se va a revisar marginalmente a la baja. Recordemos que el escenario que hay del IPOM de junio va desde menos 0,5 hasta más 0,25. Yo creo que mañana en el IPOM lo van a recortar a menos 0,5 hasta 0%. Por lo tanto, el punto medio es menos 0,25, un poquito menor que en el IPOM anterior. Así que una leve corrección a la baja en el crecimiento. Incluso, Claudio, luego del IMASEC de julio que conocimos el viernes pasado. Sí, porque los IMASEC anteriores habían sido en general más malos y además el propio Banco Central lo reconoció hoy día en el comunicado. Sí. Ese IMASEC de julio tiene elementos volátiles que se van a fumar en el tiempo. El tema de la generación eléctrica, por ejemplo, o el tema de los servicios. Así que yo más bien creo que puede haber una corrección más bien a la baja. Y en el caso de la inflación, podríamos ver una leve corrección al alza en el corto plazo, vale decir, para el cierre de este año, y una mantención de la proyección para el próximo año, pero con un cambio en la composición. Algo más de inflación de volátiles y algo menos de inflación subyacente. Y esa revisión a la baja en la parte subyacente podría dar pie a la corrección en el corredor para la tasa, que probablemente va a venir mañana. Vamos a ver una revisión a la baja, entonces, en el corredor para la tasa de política monetaria. Claro, ahí habría un cambio porque cuando el Banco Central a fines de julio empezó a bajar la tasa de interés, lo dijo acá Rosana Costa en entrevista en el programa, que la inflación en vez de terminar en 4,2% podría terminar en 4%. ¿Tú crees entonces que ahora se podría corregir un poco al alza la inflación de 2023? ¿4,4%? ¿4,5%? Bueno, nuestras proyecciones apuntan a un 4,5% efectivamente por factores puntuales, ¿no? No. Está el tema de las papas, que se ha discutido mucho, está el reajuste del Transantiago, está el tema de las tarifas eléctricas, que también recientemente ha anunciado... ¿Y de los combustibles? De energía, y los precios internacionales de los combustibles que han subido con mucha fuerza en los mercados internacionales. Así que todos esos son ítems más bien volátiles que pueden presionar en algo al alza las proyecciones de inflación de corto plazo, pero no cambian el diagnóstico. El diagnóstico es que la economía está débil, con una demanda interna castigada, y eso ha contribuido a la desinflación que hemos visto hasta ahora y va a seguir contribuyendo a la reducción de la inflación de cara al 2024. Claudio, mi última pregunta. ¿Cuánto debiera ser el IPC de agosto que vamos a conocer el viernes? Nosotros estamos estimando un 0,4%. Hemos revisado al alza la proyección para agosto por los mismos temas que estamos comentando ahora, benzina, el tema de los alimentos, de las papas, etc. Así que un 0,4%. Luego en septiembre sería algo más alto por factores estacionales también. Estamos pensando un 0,6%. Luego en octubre algo más bajo y los dos últimos meses del año volveríamos a ver registros bastante más acotados. Claudio Soto, economista jefe de Santander, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar todos atentos a partir de las 9 de la mañana este miércoles cuando el Banco Central publique el IPOM. Que esté muy bien. Un abrazo, Nicolás. Chao, chao. Adiós. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les contamos que la reforma de pensiones se parte en dos. Y además, Codelco aumenta su ya grande mochila de endeudamiento. Se lo contamos cuando... Codelco se sigue endeudando para financiar los proyectos estructurales. Este martes emitió bonos por $2.000 millones en el mercado internacional. Este es el resultado. Fueron bonos a 10 años a una tasa de 5,9% o rendimiento de 5,9% y otros bonos a 30 años con un rendimiento de 6,3%.
Con esto se financia más o menos la mitad de todo lo que necesita financiar Codelco este año, que son 4.100 millones de dólares. Y la última parte es fundamental. Voy a pedir un zoom ahí. La deuda de Codelco al cierre del año pasado era de... Es más que eso, perdón, está mal esa gráfica, es de casi 17.000 millones de dólares. A eso nos faltó a sumar una deuda que es a tasa variable. Por eso no está bien, hay que sumarle 1.000 millones de dólares a ese número. Es decir, casi 17.000 millones de dólares en deuda, que hay que sumarle ahora 2.000 millones más. Si bien parte de esta deuda es parte de ese endeudamiento es para pagar vencimientos, el punto es que Codelco, desde hoy, tiene que pagar 19.000 millones de dólares. Un desafío mayúsculo para esta administración, la que viene, y la que va a venir después, y la que viene después, y para muchos años más. Bueno, lo que no puede tardar muchos años más es la reforma de pensiones. El gobierno optó por una táctica legislativa pragmática, dividir en dos la reforma para que se apruebe primero lo que el gobierno estima como más urgente. Todo lo cuenta Orlando Silva. No, pues totalmente de acuerdo que tiene que ser para cada persona, porque si no nadie va a trabajar. Canadá, Japón tienen pensiones mucho más altas y que es diferente el sistema al de nosotros. Es un sistema mucho más solidario. Yo no estoy de acuerdo netamente con que toda la capitalización sea partidaria por la gente y de uno. Debería ser individual. 30 años más, recién serían los frutos para esas personas que quieren los 6% para ellos solamente. Una repartición en el 6% del aporte del empleador. Opiniones divididas en las calles y también en el Parlamento. Las posiciones en torno a la reforma previsional no se acercan y en un nuevo intento del gobierno para que el debate no se siga alargando, ahora la ministra del Trabajo confirmó que la reforma se dividirá en 2 etapas. Esto con el objetivo, señaló, de alivianar el proyecto. Un primer proyecto que trataría de 3 materias básicamente. En primer lugar, el destino de la nueva cotización del empleador, que creemos que es importante que una parte vaya a seguro social a fin de subir pensiones actuales y futuras. En segundo lugar, la reorganización de la industria. Sabemos que es necesario que estos márgenes importantes hoy día de utilidades que tienen las empresas, las AFP en particular, sean estas rentabilidades también transferidas mediante una baja en la comisión para los afiliados. Y en tercer lugar, el aumento del monto a la PGU a 250.000 pesos y su universalización efectiva. Para avanzar en este proyecto de ley se requiere construir mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. En ese contexto, la ministra Jara ha hecho anuncios que dan cuenta de la voluntad de acuerdo que tiene el gobierno. Puede haber algunos que estén preocupados de otro tipo de intereses. Nosotros estamos preocupados de cómo se protege mejor a las personas y en ese contexto hemos manifestado nuestra voluntad de acuerdo. Lo que realmente mejora las pensiones rápidamente es la separación del proyecto, pero aumentando la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Todo lo demás va a traer mucho más conflicto porque este sistema de reparto que el gobierno quiere establecer trae como consecuencia una ayuda económica a los actuales jubilados muy pequeña, muy menor. Y trae un daño previsional a los trabajadores en el largo plazo que nosotros no estamos disponibles para poder avalar. Es que los llamados de un lado y otro no tienen el efecto de hacer avanzar la discusión y la paciencia se comienza a acabar. Yo tengo una pensión de 100 y tanto. Necesita que se reforme y que haya una mejoría. Ahora. Ya está bueno ya. Está bueno, hace mucho tiempo que se está discutiendo sobre esto. Y los pensionados seguimos mal. La política en este momento es tema de pelea entre ellos nomás. Y ponerse de acuerdo porque se necesita ese dinero. Los jubilados necesitamos ese dinero. Tiene que ser ahora. No podemos, los adultos mayores no pueden esperar 10 años, o sea, 10 años más. Y en medio de este debate, las aseguradoras dieron a conocer una encuesta que revela que 6 de cada 10 personas señala preferir una pensión fija vitalicia. Cuando hacemos foco en el minuto de la jubilación, ahí encontramos varias cosas interesantes. Lo primero es que las personas en ese minuto lo que quieren es estabilidad. Que no tenga variaciones respecto al mercado, que no dependa del gobierno de turno, que no dependa de una decisión de político. Yo quiero una pensión fija en UF para toda la vida. Lo único concreto por ahora es que las indicaciones a la reforma que se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se ingresarían a fines de septiembre.
Lo último que le contamos en la agenda económica de este martes es algo que sorprendió al mercado. La renuncia del gerente general de Falabella, Gastón Bottazzini. Vamos a revisar comunicado también del retailer. ¿Qué es lo que señaló Falabella? Estas son palabras de Bottazzini. En todos estos años hemos emprendido muchas iniciativas, hemos tenido éxitos y hemos cometido errores. Todo ha contribuido a un proceso en el que hemos crecido mucho como organización. Estoy seguro de que durante los próximos años cosecharemos todos los frutos de los esfuerzos. Bottazzini dejará su puesto a fin de año, porque en enero ya tiene que llegar otra persona. Y el momento de Falabella es muy complicado. Muy malos resultados en el primer semestre de 2023. Apuestas que no resultaron o no resultaron como lo esperaba Falabella, como la plataforma de pago FPI y también la compra del marketplace Linio, que no ha tenido tampoco los resultados que se esperaban. Y además, Falabella tiene un endeudamiento de aproximadamente $400 millones. De hecho, gran discusión en el mercado financiero es cómo podía Falabella bajar ese endeudamiento. Por ejemplo, quizás vendiendo parte de su participación en Mall Plaza. El punto es que un endeudamiento de $400 millones en parte puede ser que haya derivado de la renuncia del CEO de Falabella. Y veíamos cómo era la deuda de Codelco, que con esta emisión de bonos es de $19.000 millones. Si Codelco fuera una empresa privada, en estos momentos podría estar quebrada. Termina la agenda económica de este martes. La de este miércoles estará centrada en el informe de política monetaria. Nos vemos.